Rachel Dawes, que hace una historia, tiene un libro que se llama Gastronomía e Imperio, una historia de la cocina desde las primeras dietas a base de granos hasta la actualidad, plantea que la tradición culinaria, ella habla de las cocinas, no como en el espacio físico, sino como tradiciones culinarias, la cocina italiana y particularmente la cocina de la pizza tiene dos espacios que la han conformado y determinado. Italia y Argentina, el más grande, papá. Yo estaba debatiendo esto en Twitter ayer, creo que era, o antes de ayer, no recuerdo. Y en tercer lugar, Estados Unidos. Sí, por las dudas. sí. Vienen después. Me enteré yo que en España cortan la pizza con tijeras. Lo vi. Y esto es real y dije, le pedí menos a mal algunos... que nos independizamos. Sí, menos mal. Vos sabés que dije a algunos de los colegas que tengo, seguidores de España, dije, porfa, confírmenme, no quiero estar reproduciendo una fake news después. Y me dicen, no, efectivamente cortamos la pizza con tijeras. Y yo les quería explicar que es inconcebible que en Buenos Aires, por lo menos, vos tengas siquiera la intención de cortar una... Yo he cortado, por ejemplo, una milanesa con tijera, pero lo hago en un acto de... No hay un cuchillo cercano, lo hice porque quería sentir la sensación, pero ni siquiera tengo la capacidad de cortar. Imagínate, y uno me puso abajo, bueno, pobre, se ve que nunca fueron a Guerrina a comerse una milanesa, una mozzarella. Le digo, imagínate sacar una tijera y cortar la mozzarella en Guerrín. No se puede. Bueno, eso tiene que ver con que las tradiciones culinarias, perdón, voy a meter esto, Sí. en torno a la pizza en Italia, no es una forma despectiva, pero es una tradición de justamente la escasez. Okay. Por eso la pizza es finita, tiene salsa, pero tiene poco queso. Porque fue pensada para llenar el estómago, son pizzas individuales muchas veces, en algunos lugares. Mientras que, aunque suene extraño, sobre todo entrado del siglo XX, entre los sectores medios y lo que a futuro va a ser la clase media argentina, se perfilaba una dieta de la abundancia. Okay. A contar que en la década del 40, en la década del 50, se instala esta idea de vos vas a comprar y comprás kilos de carne y comprás grandes cantidades de fiambre, ¿no? Y en otros espacios de Latinoamérica, en el mismo tiempo, las clases medias urbanas compraban en porciones limitadas. Okay. Aunque parezca hoy en día en retrospectiva extraño al contexto de pobreza que nosotros consideramos estructural, entre los miembros de los sectores propietarios y las clases medias, las dietas argentinas son dietas de la abundancia. Por eso, justamente el consumo de carne históricamente en Argentina fue muy alto. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las pizzas, que tienen prácticamente el triple de masa, que encontraríamos en la tradicional pizza italiana. Sí, capaz que acá vas y te comes 2 porciones y ya no querés más. Básicamente una porción de Guerrina es el equivalente a la pizza individual que vas y te sirven en Italia, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, creo que, vos como persona que es profesor de historia, historiador, sabrá un poco más a fondo sobre ese tema, pero creo que las cuestiones culinarias muchas veces son como una representación, podríamos decir, hasta más de las más auténticas de las sociedades, o que más explican o más información nos dan, porque es como decirte, qué sé yo, algo tan estúpido como el uso del ajo, ¿entendés? Que es algo que indistintamente podría ser de cualquier cultura, pero bueno, hay algunas que utilizan más ajo, otras que usan menos ajo. Bueno, te voy a contar algo particular. Esto lo trajo, por ejemplo, Georges Duby. ¿Cómo quiero a Georges Duby? Georges Duby es uno de los grandes medievalistas de la historia. Y Georges Duby, en un trabajo clásico que es Guerreros y Campesinos, analiza, ¿no? el despegue de la sociedad medieval. Ese gran crecimiento económico, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, no, mirá lo que era el Imperio Romano, mirá lo que era la Antigua Grecia. El Imperio Romano económicamente era ineficiente. El socialismo. ¿Qué es lo que pasa con el Imperio Romano? Bueno, básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. ¡Ay, Dios! Es el estado del bienestar el que acaba con el Imperio Romano. Perdón.
Yo hubiera sido un muy buen actor de doblaje en un universo paralelo. Yo también Creo. tengo ese sueño de decir, me encantaría doblar, no sé, alguna pavada, porque me divierto muchísimo haciendo voces. ¡Maldición, Johnny! Perdón. No lo hago más. De hecho, hoy contesté, me habían pedido que mande un audio diciendo algo y lo envié y lo envié haciendo una parodia de un doblaje y me dijeron, no, tenés que decírmelo normal, si no, no me sirve, porque era al final para probar un punto de una cosa. Pero bueno, sí, continúa. Esa lectura que se hace idealizando el Imperio Romano tiene que ignorar, por ejemplo, que el mundo rural del Imperio Romano era muy ineficiente. Tenía un muy bajo desarrollo tecnológico, una mano de obra que no era explotada, ¿no? Mediante la esclavitud y en la última etapa mediante el colonato, pero que no había logrado despegar en su capacidad de hacer una utilización que explotara todo su potencial. Y el mundo feudal, paradójicamente presentado como el atraso, fue un mundo que logró, por ejemplo, multiplicar la capacidad de los simientes, ¿no? de la reproducción de los cereales, que desarrolló el sistema de rotación trienal y el cuatrienal en la última etapa, ya ingresando a la edad moderna, que mejoró la utilización de abonos, de bueno, el collar, la utilización del caballo y demás. Y en este desarrollo, por ejemplo, él analiza lo que es el paso de esa antigüedad romana al mundo germano. Y nosotros, nada, estamos muy acostumbrados a la dieta romana pero muchos elementos los identificamos. Y para el romano, que comía a base de aceites, cereales, el bárbaro, Sí. en cambio, no solo era que utilizaba jabones, ¿no? Se Los bañaba. romanos ya utilizaban jabones. El bárbaro era peludo, no se afeitaba Sí. y comía ajo y cebollas. Ajo y cebolla, ok. Entonces, hasta el olor era desagradable del bárbaro germano y se traducía en lo culinario. Bueno, justamente, perdón, pero Rachel Dodds sostiene que ¿qué es el ser humano? El ser humano es un animal que cocina. El ser humano es un animal que cocina. Somos los únicos animales que cocinan. Y cocinar no es solo quemar. Procesamos, mediante diversas operaciones, la materia prima que después compone nuestros alimentos. Nada de lo que comemos lo hacemos, o prácticamente nada en nuestras dietas cotidianas, llegan a nuestra boca sin una serie de operaciones que transforman mediante el machacar, el moler, el cortar, el proceso químico, el levar, el cocinar, lo que después consumimos. Y, consiguientemente, las cocinas, por más históricamente las cocinas altas y las cocinas bajas, es decir, las cocinas de los propietarios, Sí. las cocinas de las clases populares, han representado la estructura de la sociedad. Históricamente, bueno, esto puedo hablar un montón. Esto un día lo desarrollo. Sí, Perdón, sí. No quiero comer el programa en esto. No, pero dale un... El consumo de carne, ciertos tipos de elaboración, el ceremonial, bueno, lo que en algunos casos se habla, las comidas sacrificiales. Esto marca cierta estructura de la sociedad. Una de las particularidades es que en los últimos 2 siglos, en el último siglo sobre todo en realidad, se tendió a homologar la alta y la baja cocina. Sí. Hoy, aunque parezca extraño, pueden cambiar ciertos productos, pero ya no existen las diferencias tajantes entre los que comen uno y los que comen otros. Ok. Pero sí, conscientemente pienso, de nuevo, citando civilización y barbarie, sí, y la sí, construcción de esa imagen de la barbarie, Esteban Echeverría, cuando escribe El Matadero, que, dicho sea de paso, en El Matadero no está Rosas, No. en El Matadero son las masas federales las que matan al unitario. Sí, recuerdo eso en la secundaria porque justo coincide, no sé si es cuando te cuentan esto en historia, también te lo cuentan en literatura, supongo que es una... o No literatura, coincide para lengua. nada nunca hoy en día, es un garrón.
Sí, me acuerdo porque es como muy... Era como que estaba... Se dio, pero justo nos hacían leer el Matadero, mientras que estábamos dando en historia todo el rosismo y demás. Y nos llamaba la atención eso, que es la figura de nunca aparece, o es como... Es un Rosas así como tácito. Exacto, porque esto es lo que va a decir Fradkin. Lo que revela, lo que muestra el Matadero, es el miedo que se tiene al bajo pueblo. Ok. La violencia de esas masas son la barbarie. Y cuando Echeverría describe, dice, las negras que vienen con sus tetas colgando, ¿y qué vienen a buscar al Matadero? Comer. Las vísceras, Sí. que es la comida de esos grupos bárbaros. Fíjate, nosotros tenemos una tradición de comer vísceras mucho más desarrollada que el mundo europeo occidental o Estados Unidos, porque nosotros hemos tenido un gran contacto entre esos sectores plebeyos y el consumo de carne, por la disposición desde el siglo XIX de los saladeros y posteriormente, obviamente, de toda la industria del frigorífico. Pero cuando estaba el saladero y se salaba la carne, todo eso que era desperdicio era consumido, era vendido a los sectores plebeyos que eran obviamente multiétnicos, no propietarios y que eran la imagen de la barbarie para los civilizados de la sociedad.